No nos invita, güey. Entonces, sí, quédense en México un ratito y luego ya nos alcanza. Sí, pues no sé, yo creo que sí voy a San Miguel la próxima semana. Viene de Boston Esto es tercera llamada. una señora Adria, que era tercera como llamada. mi guardiana, ¿no? La maestra, la que cuando yo me fui allá 4 años, pues tenías que tener pues un legal guardian, que le llaman, no sé si en español cómo se traduciría, un guardián legal. Y Un tutor. un tutor, y nos adoramos, es así una señora muy especial en mi vida y muy amiga de mi mamá. Entonces viene el 15 y me las llevo a San Miguel. Ay, A mi buenísimo. mamá ya. Qué rico. Prevenidos. Qué lindo para- que después de tantos años sigas teniendo Sí, esa relación sí, con ella. sí, claro. Qué bien. No, viene una vez al año, por lo menos. Se paga su viaje y tú dices, bueno, vente, Adria, pues claro. Qué lindo. A todos los conciertos, a las obras de teatro, aparece Adria por ahí. Qué lindo. Está buenísimo. Sí, sí, eso. sí. Y es un personaje. Muy bien. Pues vamos a darle, que ya van a dar cuarta llamada. Muy bien. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy está con nosotros Benny Ibarra. Benny, Hola, ¿qué tal? bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá. La idea es que tengo- platiquemos mucho de teatro, de la vida, pero sobre todo que la pasemos bien. Tengo mi voz, cuando me hacen entrevistas de música tengo una voz y cuando tengo entrevistas de teatro ya es como, Me encanta. es diferente. Es diferente. Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Dale, le damos. Por supuesto. Oye, Benny, creces en una familia en la que pues el trabajo artístico estaba en todas partes, ¿no? Julissa, tu madre, actriz, cantante y una espectacular productora teatral. Tu papá, músico, rockero chido. Y que después en el camino se hace director de escena. Ujú. Tus abuelos Rita y Luis, que también tuvieron un trabajo muy importante, ella como actriz y él pues como pionero de la radio y la tele. ¿Cómo fue crecer viviendo de cerca todos estos oficios? Fue un caos muy bonito. Fue pues, ahora sí que, en términos de teatro, tener primera fila a el desarrollo artístico de grandes figuras de la industria del cine, del teatro, de la televisión. El primero, en ese sentido, sí fue Don Luis. Mi abuelo es quien produce La Pelirroja, ¿no? En su momento en el Insurgentes. No sé cuántas hizo, pero él las tradujo. Creo que inclusive la primera traducción de El Sueño Imposible del Hombre de la Mancha es de Don Luis. Y después, obviamente, mi abuela Rita, que no solamente comienza su carrera como actriz en la época de oro del cine mexicano, sino que después su pasión por el teatro la llevó a estudiar cursos o un diplomado o la carrera, no estoy seguro, en Londres. Se fue a Londres a estudiar teatro. En su momento, cuando yo hice un musical que se llama Godspell, alias La Pandilla, ya para nuestra versión se llamó La Palomilla, creo. Uh-huh. Rita me montó el personaje, ¿no? Entonces, pues era tener de cerca a estas personalidades profundamente protagónicas, histriónicas, y lo hace muy interesante porque al final los artistas pues somos muy celosos de nuestra manera de ver y ejercer y hacer el teatro y hacer las cosas, ¿no? A lo mejor si el doctor hizo una cierta cosa de una manera y trabajaba, ¿no? Y entonces su hijo, que es doctor, tiene que claramente seguir ciertas reglas acerca de cómo hacer una operación de qué sé yo. O sea, hay muchas otras profesiones en las que las reglas son más
menos laxas, menos, o sea, es más estricto. En el arte, pues prácticamente la regla número 1 es romper las reglas y hacerlo exactamente distinto a como lo está haciendo al de al lado, ¿no? Es tu manera de sobresalir y de hacerte único en el mundo del teatro y del arte en general. Entonces en casa, aunque sin duda hay similitudes en estilos y gustos, pero siempre hasta la fecha, ¿no? Tú te sientas en esa mesa redonda de Julissa donde ella ha traducido sus obras, producido sus obras y demás, con mi papá, mi mamá, ¿sabes? Mi hermano Alejandro, yo, mi tía Cecilia, los hijos, ¿no? Celina, mi esposa, que lleva 38 años conmigo, modelo, le sabe al tema, entonces todo el mundo tiene una opinión y pues alégale, ¿no? O sea, no hay manera de ganarle a nadie. Yo vengo de esa... Mi madre es team estudioso, team preparación, team, ¿sabes? Método. Y mi papá es del equipo de las vísceras, hermano, ¿no? No. Tú súbete ya y aviéntate como vas y sácalo de acá, ¿no? Y entonces a mí me toca crecer con estas dos, ¿sabes? Con este ping pong de estilos de vida y de trabajo, obviamente, ¿no? Creativo y todo lo demás. Y creo que yo así soy. O sea, hay una parte mía que necesita la preparación del teatro, necesita, ¿sabes? Como cuando hago una obra, decirle a mis amigos, tú puedes ir a partir de la función 30, ¿entiendes? Ya que amarre, sí, ya que agarró, ¿no? Y hay una parte mía también que salta al abismo fácilmente. O sea, anécdota rápida. Hicimos unos conciertos en el Auditorio Nacional para lo del Mundial hace unos meses, no sé qué. Y fueron 2 shows. El primero salí con esta historia de, ok, voy a tratar de concentrarme porque nada más son 2 canciones y no sé qué. Y no me la pasé tan bien porque estaba tratando en un solo concierto de, ¿sabes? Como de contener y de hacer y de diseñar mi momento en ese espacio y demás. Y el segundo día del concierto dije, ¿qué haría tu papá? O sea, me pregunté, ¿qué haría Benito Raúl Ibarra Garza en este momento? Y salí, ¿sabes? Como cuando los caballos, ¿no? De carreras. Y fue un distinto resultado. Entonces, eso es como, es un buen híbrido. Sí, has ido encontrando el balance. Sí. Y esa casa, pues muy interesante. O sea, siempre fue un lugar muy lúdico. Las casas de mis padres, de ambos, eran un híbrido entre una casa común y corriente y bodega de teatro. Entonces, los vestuarios de todas las obras de Julissa, el equipo de sonido, escenografías de no sé qué. Creo que el trono de José el Soñador estuvo en la casa hasta no hace mucho, ¿eh? De una obra de una obra que terminó porque se le cayó el teatro encima, ¿no? El Televiteatro en el 85. De las cosas que fueron a recuperar entre los escombros de ese teatro, pues por el trono de José y la corona y una de las capas, ¿no? Wow. Y eso andaba ahí en mi casa, era como mitad casa, mitad set o mitad escenario, y mi hermano y yo jugábamos mucho, ¿no? Claramente. Y nos disfrazábamos de esto y del otro y escribíamos las obras, las montábamos, traíamos a los amigos del parque, ¿no? A Catita, que era nuestra nana, no sé, seguramente la poníamos a hacer algún personaje. Esa era la onda, ¿no? Y me tocó verlo pues de cero, porque mamá y papá, al ser productores, pues veías todo el proceso creativo, ¿no? Y llegaban a la casa, pues Martín Allen, el coreógrafo que hizo todo lo de Vaselina y de José el Soñador y de Los Novios y de Pippin, y llegaban obviamente David Antón, que es uno de los decanos de, ¿sabes? Que en paz descanse, don David, que hacía todas las escenografías, y Rubén Piña, el iluminador, y entonces José Luis Ibáñez, mi padrino, ¿no? Llegaba a comer o a cenar los sábados, yo qué sé,
con el padrino de mi hermano, que fue Enrique Álvarez Félix. Entonces todo era como sumamente protagónico, histriónico. Era gente de un carácter muy imponente, y aparte, sin temor a equivocarme, gente muy exitosa en su medio, ¿no? O sea, llegaba gente que había hecho mucha cosa, que habían hecho muchos logros, que lo habían hecho bien y que de eso vivían. Entonces, estuvo divertida la infancia, y ha estado divertido pues seguir ahí, y siguen las clases. O sea, siempre que hago un concierto, el show que traigo ahorita es muy teatral, ¿no? Y entonces mi papá opina una cosa y mi mamá opina otra cosa, y mi hermano otra completamente, y siempre es de retos esta familia, pero es bonita también. Me puedo imaginar. Oye, ¿y qué significaba para ti entonces el teatro a esa edad, al verlo tan de cerca? Y supongo que también de pasar tardes o noches en los ensayos ahí mismo en el teatro, corriendo atrás del escenario. Sí, yo siempre cuento que para mí el teatro es mi primer amor, porque en el teatro crecí. Había dos lugares para nosotros. Estaban las escuelas, obviamente, ¿no? La Manuel Bartolomé Cosío y el Colegio Madrid, donde también aparte pues estaban los talleres de teatro, o hacíamos obras y demás. Estaba el parque. Mi madre vive en San Ángel, y atrás de su casa hay un parque que curiosamente se llama el Jardín del Arte. Y en el Jardín del Arte, pues mis amigos y todo el rollo, ahí crecimos. Perdón, micrófono. Ahí crecimos con los cuates del parque. Ahí es donde armábamos a las bandas y invitábamos a Kiss y a Queen y a quien se dejaran, ¿no? Y el otro gran lugar para jugar era el teatro, ¿no? Y cuando yo llegaba a los teatros en los 70, que mi mamá era la productora y que estaba haciendo Vaselina, obviamente yo era muy pequeño, ¿no? Yo apenas tenía 3 añitos, o por cumplir 3 años, ¿no? Pero ya para Jesucristo Superestrella, ya para Pippin, obviamente José el Soñador no se diga, Los Novios, La Fierecilla Domada, o sea, todas las obras que hizo mi madre en los 70s y 80, pues era estar ahí, y era hacerme amigo de todos, ¿no? Como de la dulcería, o los maquillistas, los electricistas, los carpinteros, los de la tramoya. O sea, tenías que ser amigo de los de la tramoya, porque el chiste era poderte trepar, ¿no? Y cuando viene la época de los televiteatro, que fue muy bonito, ahí sí, de cero. Íbamos aquí cerca en San Ángel, a casa de quien fue el financiero, ¿no? El que puso el dinero, ¿no? Socio de Televisa para hacer los televiteatro, a ver, me acuerdo, las maquetas de los teatros. Mira, va a ser así, no sé qué. Y ya desde entonces mi madre iba a ser la directora y jefa de todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, pues ahí hay fotos de mi mamá en la construcción, y esperando a que construyeran y que terminaran el teatro para estrenar lo que todos sabemos es su obra maestra, que fue José el Soñador, ¿no? Y Vaselina. O sea, fíjate cómo era ese entonces. Teníamos 2 teatros. El grande, donde estaba en las mañanas, en las matines, estaba Vaselina, que no era una producción pequeña, y luego José el Soñador. Eran así de grandes esos teatros, que podían albergar a 2 producciones. O sea, 2 de todo. O sea, escenografías, pirámides de Giza y yo qué sé. Y ¿me entiendes? Y coches y Rayo Rebelde, ¿no? Y todo eso cabía. Eran enormes. Y luego camerinos para 2 compañías. Porque cada quien tiene el suyo. O sea, no te sacábamos de José, invadía. Pues. O sea. Y lo mismo del otro lado estaba Jesucristo Superestrella en la versión que hicieron ahí, y Cumán, que era una ópera rock mexicana con música de cristal y acero, ¿no? Y entonces era muy divertido, porque entre esos teatros había acceso. No tenías que salir al lobby como
hay en los teatros ahora, en el Centro Cultural Teatro 1 y 2, que tienes como que... No, estos tenían como... Podías cruzar entre los teatros por adentro. Entonces eso lo hacía todavía más divertido, ¿me entiendes? Claro. Entonces ibas un ratito, dabas función en la mañana, 2 funciones de Vaselina, ¿no? Increíble. Bajábamos, comíamos en algún lugar, en el mercado que está enfrente, donde fuera, ¿no? En ese México donde te soltaba, no había bronca. Y luego pues ya te regresabas y veías un rato José y luego Humano, la que estuviera, ¿no? Y nos la pasábamos bien y aprendíamos de todo me acuerdo que inclusive, no sé por qué fue la memoria que me vino ahorita, pero antes de que iniciara, o sea, entre la tercera y cuarta llamada de Vaselinas, había una voz de Ricky Rockero que decía: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Vaselina. Les recordamos que era importante porque Timbiriche estábamos creciendo y habíamos hecho muchos conciertos, pero todavía era playback, éramos pequeños, ¿no? Claro. Todavía no, estábamos apenas... Pero Vaselina era en vivo y era importante para mi mamá que lo supieran. Entonces la grabación decía: este espectáculo se realiza completamente en vivo, los actores cantan en vivo y se realiza con un volumen de sonido alto, decía. Porque Juli decía: es Vaselina, es rock and roll, trépale como si fuera un concierto de rock. Y pues la gente que iba al teatro pues usualmente no estaba acostumbrada a oír esos volúmenes, ¿no? Y llegaban a joder porque aparte pues estaba ahí el maestro Everardo Cano, quien después fue de mis productores y ingenieros cercanos, ¿no? Y lo llegaban a mostrar: ¿puede bajar? ¿Qué no oyó el anuncio? Dice que es en volumen de sonido alto, es el nuevo teatro mexicano, ¿no? Y luego la gira, ¿no? Ya me salté a la gira, pero bueno, la gira fue también ese gran lugar de aprendizaje de Vaselina. Hicimos 500 representaciones de la obra. Complicado, supongo, porque pues imagínate con 36 niños, disciplinarlos a todos y todos, por eso habíamos suplentes de todo tipo. Claro. ¿No? O sea, si te portabas mal, te bajaban. A mí me bajaron un par de veces por no sé qué hice. Bueno, sí me acuerdo, pero ya no lo puedo contar. No habla bien de mi reputación. Pero pues si agarramos la fiesta, el señor Capetillo, Luis Enrique Guzmán y yo, a tal grado que al otro día no pudimos dar función. A los 14 años. ¿Qué está pasando? Pero la gira fue hermosa. Esa fue la gira más extensa que he hecho en mi vida. Aunque nada más fueron 2 meses. Pero fue extensa porque salimos de Ciudad de México en 2 camiones. Y empezamos en Puebla y no regresamos sino hasta 2 meses después. Para arriba, para todo hicimos, no sé qué, luego para abajo y luego Mérida y no sé qué, Jalisco, yo qué sé. No regresamos. Wow. Todo el verano hicimos esa gira. Entonces, y todos los días era un escenario diferente. Y a veces eran teatros con telar. Y a veces, eran cines. Y entonces el proscenio de un cine, pues imagínate, pues nada, 4 metros máximo, sin telar, en unos cines donde yo aparte me metía y atrás estaban todos los pósters de las películas antiguas y encontraba cosas de mi abuela y de mi mamá. Wow. O sea, cosas muy interesantes. Hasta que un día iban en un camión de los grandes, ¿no? Los grandes de 14, y hombres y mujeres, y en el otro camión los chicos, mi hermano y toda esa pandilla. Y un día no llegó, o sea, en la rumorosa entre Tijuana y Mexicali no llegó uno de los camiones y entonces a dar función nada más con la mitad del cast. Wow. Entonces empezó a darnos a oír, pues creo que iba a... Pues sí, se empezó a subir la gente que nos iba cuidando. Otros, el coreógrafo era Mario Besares, por ejemplo, de la gira. Se subió a ser Ricky Rockero, ¿no? Y no sé qué, y ¿quién canta esta canción? No, pues cántala tú. Ok, pues, y aparte 500 representaciones te terminas aprendiendo todos los diálogos. Claro. Entonces tú canta esta. Y el problema era que en Vaselina en la escenografía la metíamos y la sacábamos nosotros. Esa era parte de la apuesta, ¿no? Y esa parte sí no la ensayamos, ¿no? Porque llegamos con poco tiempo y entonces de repente en la escena
previa. Haz de cuenta que están en la escena de Freddy, mi amor, que es así una cama rosa divina, no sé qué, las niñas cantan Freddy, mi amor. Siguiente escena es la del parque, y entonces metemos todo lo del parque y a la mitad del parque una cama. una cama rosa, güey. Entonces la aprendes el teatro, por eso es tan fascinante para mí, porque no dejas de aprender, nunca. Siempre puedes salir mejor, siempre, ¿no? Y es intoxicante para mí. A mí inclusive en los conciertos, claro, haces lo mejor posible cuando sales a cantar discos y eso, pero hay algo más lúdico, hay un sentimiento de recreo cuando haces un concierto de solista o con quien sea, pues. Pero en el teatro no. En el teatro siempre, por eso te digo que cambio mi voz, un tono abajo, ¿no? Requiere otro tipo de disciplina, de concentración, de cuidado personal. O sea, si ahorita me dices, va de nuevo el Hombre de la Mancha, o la que me pongas enfrente, dices, ok, nada más dame un mes de gimnasio, de empezar a entrenarme. O sea, es que requiere otro tipo de respeto. Respeto no es la palabra, porque claramente tengo respeto a todo lo que hago. De disciplina. Una disciplina distinta. De disciplina, sí. Oye, Benny, después de toda esta, pues, digamos, experiencia de niño, pues a los 15 años te vas a estudiar al Walnut Hill School of Arts, a estudiar música y también un poco de teatro. Pero, pues, a ver, ya llevabas muchos años trabajando y estando sobre un escenario. Entonces llegas a la formación después de toda esa experiencia. ¿Qué descubriste como estudiante que no habías podido aprender trabajando desde niño? Claro, yo creo que la intuición al principio de mi carrera, el ADN, o sea, todo lo que uno trae, lo que ves, lo que mamas cuando acompañas a tus papás y estás ahí, eso era obvio, ¿no? Yo sabía, porque había hecho mucho teatro, sobre todo mucho vaselina, conocía bien mi herramienta hasta donde mi lóbulo frontal me lo permitía a esas edades, ¿no? Y creo que cuando llegué a Walnut lo bonito fue empezarle a como a poner pies y cabeza a todas esas intuiciones. Es decir, ok, ¿no? Y a formar una disciplina para potenciarlas, ¿no? Fue fascinante, pues aprender del método, aprender de los diferentes maestros de teatro, empezar a... Porque en esta escuela siempre, yo hacía mi trabajo de música clásica y mi trabajo de teatro, y teatro musical. Y había 3 o 4 puestas al año. Había una grande, ¿no? Un musical grande, y había pues cosas más pequeñas que se presentaban. Y si no estabas en escena, estabas trabajando. O sea, estabas haciendo vestuario, estabas maquillando, estabas serruchando, clavando, ¿sabes? Fui iluminador, fui seguidorista, ¿no? Y entonces todo el tiempo en ese organismo involucrado, pero con maestros muy interesantes, y aprendiendo también del proceso de búsqueda de los demás compañeros. Creo que eso fue bonito, porque pues a esa edad tan pequeña, pues hacer vaselina, digo, de por sí es una obra en ese sentido también no muy demandante, ¿no? Claro. En cuanto al desarrollo de personaje, ¿no? Y esas cosas. Puede ser que unos niños de pequeños lo saquen adelante, ¿no? Y saca el chiste, pásala bien, baila bien, y canta bien y ya, ¿no? Ya acá pues cuando empezamos a estudiar obras más complejas, y que si Tennessee Williams, y que si Sam Shepard, y que si entonces los musicales intensos como Sweeney Todd, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora sí vas a hacer Sweeney Todd. Ok, ¿qué hay que hacer? No, pues ¿cómo que hay que hacer?
le pasó esto a tu hija y se la robaron y el malo y no sé qué, y entonces tú eres un asesino serial que se convertía en otro tipo de análisis y eso era interesante porque en una escuela como Walnut no solamente que los maestros, digamos, de el resto de las materias saben que estos niños inquietos lo que quieren es estar en el escenario todo el tiempo. Entonces la de inglés y la de matemáticas y el de biología, ¿me entiendes? Sí, hay una, no sé cómo lo logran, pero hay una manera de que todo el mundo respete o te vea como un artista siempre, desde niño. Y entonces lo que analizábamos en clase de inglés tenía que ver con teatro también. Y, o sea, había como una sinergia interesante. También me ayudó mucho a aterrizarme porque no llegué con un gran inglés y pues, sabes, yo sabía que podía ser, por ejemplo, Pippin, ¿no? Que se hizo también en la escuela. Uh-huh. Mi mamá la había hecho. Yo dije, yo quiero ser Pippin. Y yo sabía que podía cantar Pippin, no tanto bailarlo, porque no era el bailarín que terminaron escogiendo, pero mi inglés todavía estaba raw. Entonces no me dieron Pippin, me dieron otra parte y estuvo bien, pero me dolió mucho. Así, ¿cómo? No, ser el protagónico. Entonces también me ayudó un poquito para centrarme, ¿no? Me ayudó mucho para entender la dinámica de un grupo de creativos que se juntan a hacer un trabajo y cómo respetar a los demás y, sabes, apoyar a los compañeros. Me ayudó mucho. Había un curso que era nada más de audiciones, por ejemplo, ¿no? De cómo hacer bien una audición. Eso. Y todo esto muy rápido. O sea, ahora lo veo como muy rápido. Esos fueron 4 largos años porque a esa edad, pues los años son más largos, ¿no? Pero lo combinaba. Venía a México el primer verano, que fue el verano del 86. Sí. Y mi mamá otra vez montó Vaselina. O sea, todavía traía como la inercia de lo que había sido Vaselina con Timbiriche, y entonces hicimos Vaselina, pero ya sin Timbiriche. Y de Sandy subió una chica que había estado en el coro con nosotros en las 500 representaciones previas, que es Thalía. Entonces Thalía fue Sandy en esa segunda versión, ya sin Timbiriche, nada más era Benny, Thalía y pues en el Fábregas. Y le fue muy bien también. Mi siguiente verano, en el 87, hicimos La Palomilla, la pandilla gospel. Con muchos de los actores y actrices que estuvieron en Vaselina. Sube Chantal Andere, también estará ahí con nosotros. Y luego mi tercer verano fue un desastre. Fue mi verano, supongo que todos lo tenemos. No sé, yo creo que todos hemos tenido un verano. ¡Verano peligroso! Todo mal, me porté fatal, no me hablaba con mis papás, ¿sabes? Choqué, casi me mato y a mis compañeros, no, todo mal. Pero pues algo muy bonito, que conocí a la señora Celina. Conocí a Celina, la conocí en un bazar un sábado a mediodía. Y ahí la historia está se cuenta sola, pero bueno, como que después ya no hice teatro sino hasta el 98. Hasta el 98 con Hermanos de Sangre. Pasan muchos años de toda esta experiencia para lograr llegar a ser Hermanos de Sangre. Y una apuesta que además producían en familia, ¿no? O sea, no solamente era protagonizarla en familia, era producir en familia. ¿Cómo surge la idea de hacerla? Mamá, mi madre la vio. Claramente yo la vio en Nueva York. Es más, la fuimos a ver a Nueva York los 3. Vimos Hermanos de Sangre con los Cassidy y dijimos, claro que hay que hacer esto. O sea, el punchline ya era súper delicioso, ¿no? Se trata de una mamá y sus 2 hijos, ¿no? Y pues mi mamá sería la mamá y mi hermano y yo los 2 hijos. Ya
Zack era muy entrañable, Ujú. el proyecto. Entonces mamá, otra vez, ella, su traducción, son sus canciones, bueno, sus versiones. Y se abrió la posibilidad de hacerlo en el Insurgentes. Originalmente iban a ser en el Alameda 2, ¿cierto? No me acordaba eso. Pues que sí. Y creo que lo que pasó es que estaban remodelando y no terminaron. O sea, la remodelación no llegaba. Y entonces eventualmente deciden pasarse al Insurgentes. Pues qué padre. Bueno, no me acordaba de esa parte, pero sí, Sí. empezamos primero con un director y hacia la mitad del rollo, como que en lo que no estrenábamos, por lo que dices que no había un teatro, yo qué sé, ya no me acuerdo ahorita, decidimos cambiar de director. Y llegó José Luis Y Ibáñez. llegó el padrino y llegó diciendo, aquí lo único que faltaba en la obra familiar era el padrino. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con José Luis. Yo ya estaba, ya me había graduado de Boston, obviamente, ya traía un poco más de conocimiento de la carrera, ya lo había ejercitado un poco más. Entonces, pues fue entrañable trabajar con José Luis, con mi hermano, obviamente, con mi madre. Difícil porque, como dices, nosotros llevamos la parte de la producción. Artísticamente yo estoy seguro de que fue una apuesta muy, muy exitosa. Pero comercialmente no. Entonces, pues fue difícil mantenerla los 4 meses que estuvo en cartelera, o no me acuerdo cuántos. Fue difícil. Pero bueno, lo hicimos esa obra. Yo hice unos arreglos, le cambié los arreglos a toda la obra original. Eso te iba a preguntar. O sea, en las referencias hablan, que me parece un verbo muy amplio, ¿no? De Benny musicalizó Hermanos de Sangre. ¿Qué significa musicalizar para esta apuesta en particular? Bueno, lo que hicimos fue, aparte de las canciones de Willie Russell, que se llama el autor, estaban las canciones, pero a mí se me ocurrió la idea de subrayar ciertos momentos de manera más cinematográfica. Okay. Entonces, ¿como el narrador? Okay. Si hay un score, digamos, aparte de las canciones del musical, y yo metía más cosas y hacía cosas, y entonces me juntaba con mis amigos en mi estudio de Coyoacán y les contaba la obra, y pues de ahí sacábamos los diferentes tracks, ¿no? Y otra cosa que fue en su momento pues un reto para mí fue la mezcla en cuadrasound, ¿no? Yo traía pues, desde siempre todas las ganas de hacer cosas sónicamente diferentes, y entonces hicimos un surround, medio churro, pero pues surround, hicimos ahí que funcionaba, ¿no? Y era muy entrañable. Fue una obra muy querida, la gente que la vio le encantó, pero creo que con el público comercial no fue tan exitosa. Ahorita quiero llegar a esa parte de lo no comercial, pero pensando en la música y en la traducción de tu madre, que traducir esas canciones de Willie Russell siendo un folk pop británico muy particular, y en esta línea de es mi mamá, pero también es la productora, pero yo también le estoy entrando a la producción musical, hubo momentos en los que había discrepancias en cuanto a tu percepción musical y la de tu madre y las traducciones, y quizás... No que yo recuerde, ¿eh? O sea, fue... Que mi memoria, digo, estás hablando de 28 años atrás, pero Sí, mi sí. memoria es de una... Fuera de que no estábamos logrando el objetivo de hacer una comedia musical con el primer director, René era más un director de actores, y lo sigue siendo, buenazo. Pero el ojo para hacer un musical, pero la coreografía, pero, ¿me entiendes? El musical es muy demandante y requiere de otro tipo de ojo que José Luis se tiene, porque Claro. claramente hizo muchos musicales, y aquí el bailecito, y aquí la lucecita, y la coreografía, ¿me entiendes? Pero
Con mi madre, pues no. A Alejandro yo creo que le costaba un poco más por alguna razón, pero siempre ha sido de carácter un poco más duro mi hermano. Pero al final lo sacamos y estuvo muy bonita la experiencia de trabajar con mi hermano así, con mi mamá y Lindísimo. produciendo, aprendiendo a producir, el Insurgentes, ¿no? Y quedó bonita. Muy bonita. Sí. Yo la vi varias veces y la recuerdo con mucho cariño porque además pues era una historia muy dura, que a pesar de que original, o sea, el texto original, pues sí era una crítica muy dura al sistema de clases británico, ¿no? Y que estaba en el apogeo de la época de Margaret Thatcher, ¿no? De toda esta parte de la industria y del empleo, era, pues sí, era como muy, muy británico, pero creo que verla aquí en México no será tan lejano, ¿no? El que fuera una empleada doméstica que teniendo 7 hijos, ¿no? Decide, ya no puedo con otros 2 más, y toma una decisión muy, pues, dura, ¿no? Al creer que regalando al otro le va a ofrecer, o que está cometiendo, que está tomando una buena decisión. Y pues no fue así, ¿no? Vamos a decirle a todos, se mueren al final, todos se mueren. Los 7 hijos, no. Pues sí, era dura. ¿Tú crees que eso, o que México, o sea, o como nosotros interpretamos las historias, es lo que no la hizo exitosa? Yo creo que tuvo que ver a lo mejor, sí, pues que no había un final feliz. Eso. ¿No? Que no era un feel good, o sea, te la pasabas muy bien, te reías todo el primer acto, segundo acto, llorabas todo el segundo acto, ¿no? Pero, ¿sabes? Tantas cosas pueden ser. No me acuerdo de cómo hacíamos la promoción, no me acuerdo o sea, tantas cosas que hacen la variable para que un proyecto sea comercialmente exitoso, ¿no? Dicen por ahí que el verdadero éxito del artista es hacer del arte. Ya si le va bien y si vendes boletos, esa es otra carrera, esa es otra chamba, eso es otra energía y a veces se alinea, a veces no. A veces, te lo juro, que tiene que ver con una cuestión de resonancia energética con la gente y el momento cultural en el que estás. Punto, ¿no? A lo mejor si hubiera sucedido 6 meses después, México, o sea, hubiera estado en otro momento culturalmente, qué sé yo. Pero bueno, pues sí. También de eso se aprende. De lo único Claro. que se aprende son de los fracasos. Es una palabra muy dura porque no fue un fracaso. Pero si la comparas con las 900 funciones de José el Soñador, o las 350 del Hombre de la Mancha, o no, Sí, y por qué es la tercera obra más longeva en West End después de 10,000 representaciones. ¿Cuál? Hermanos No de Sangre. sabía, fíjate. Ujú. Good Es to la know. tercera obra más longeva. Entonces, ¿cómo? Porque allá sí jaló y aquí. Pues porque allá les tuvo ¿sabes? que llover misiles y 2 guerras mundiales. Pues sí. Se acomoda culturalmente Sí, se todo acomoda para diferente. entender las historias de manera distinta, ¿no? Sí, y creo que también los mexicanos, si hubiéramos sido muy, pues, duros al enjuiciar a esa madre que toma esa decisión, pues, que quizás no, pues no, claramente no fue la mejor. Ya entendí. Ahí está el tema. Allá ya tener, creo que era así, tenía como 6, 7 hijos y ya 2 más era demasiado. Para ellos sí. Aquí en México Claro. tienes 11 hijos y dices, Y ay, todo güey, bien. apenas estamos empezando, Exacto. ¿no? Entonces no sé, tal vez eso por ahí fue que no se generó el conflicto suficiente, no sé. Puede ser. Oye, y además, tu hija María nace estrenando la obra. Sí. Entonces pasas todo este proceso de ensayos, pues con el embarazo, ya estrenando prácticamente la paternidad, ¿no? Que yo creo que la paternidad se estrena desde el embarazo.
Literal. El, el estar en esa posición te hizo ver la obra desde otro lugar, ¿crees? Yo creo que algo ha de haber afectado. No sé si el análisis en ese momento fue tan profundo de estar hablando, ¿no? De yo ser papá. Mi realidad es tan distinta a la de los personajes de la obra que yo creo que nunca fue una herramienta, ¿sabes? De análisis para el personaje, ni mucho menos, ¿no? No hay nada más hermoso que el haber buscado a María durante tanto tiempo y que por fin Celina se embarazó y sí, nació creo que hicimos un previo y nació María, estábamos en previos, nació María y luego ya estrenamos, ¿no? Y María debuta en esa obra, ¿por qué? Porque pues esas cosas hace a uno a veces, ¿no? Había una parte donde me iba a buscar el personaje de Alejandro, mi hermano, y había una pared así donde yo me tenía que asomar. ¿Qué pasó? ¿Que ya no te dejan salir a jugar? Sí, ahí voy. Y en vez de salir yo así, saqué a María de bebé así, ¿no? Pues no sé. Creo que era la penúltima función y ya no nos iban a regañar. Sí, o ya daba igual. Este día no fue José Luis, yo qué sé. Pero María debutó en el Insurgentes a los 3 meses de nacido. Y obvio Alex no esperaba esto. No. Entonces que, mira tu sobrinita. Ya sabes que le encanta improvisar. Claro. Seguramente dijo alguna burrada así. Seguro. Sí. Tener 27 añitos haciendo ese personaje que pues puede ser duro. O sea, la vida adulta al encontrarse a esos hermanos en esa situación, a tus 27 añitos, ¿cómo te acomodabas eso? O sea, pensando en qué hubiera pasado si a lo mejor a Alex y a mí nos separan. No, sí. Supongo que mi trabajo así de clavado no llega hasta después. Yo empiezo a trabajar de esa manera, con más introspección, a partir del Hombre de la Mancha. Creo que este era un musical a mis 27 años, como dices, y mi interés estaba en contar la historia de la mejor manera, transparencia, etcétera, que sonara de la mejor manera, porque también era como mi chamba. Y estás pasando por tantas cosas cuando estás ahí arriba, y lo que necesitas es estar en el presente y serle efectivo a la escena, a la réplica, en ese momento. Entonces no sé si el trabajo de José Luis, fíjate, iba así de profundo. Okay. O no fue así de profundo con esta dirección en Claro. particular, pues. Llegó a apagar varios incendios con esa producción, entonces como que vamos a hacer que funcione no sé qué y pum. A lo mejor en retrospectiva sí tendría mucho más, ¿sabes? Alimento emocional como para llenar esos personajes de eso, pero creo que mi destape, obviamente, ¿sabes? Como actor, para poder entender ese tipo de relación entre lo personal y el personaje, viene con Mauricio García Lozano y El Hombre de la Mancha. Y entonces pasan 18 años para que regreses al teatro y hagas El Hombre de la Mancha otra vez en el Teatro de los Insurgentes. ¿Cómo se logra construir un personaje que todo el mundo cree que conoce sin realmente partir de una idea, digamos, prestada de quién debe de ser? Ay. Yo no tenía en mi calendario mental regresar al teatro, fíjate. No porque no me gustara o no lo hubiese disfrutado, no, sino porque estaba muy clavado con mi carrera como cantante. Llevaba yo muchos años sin hacer un disco de solista. Te estoy hablando de hace... o sea, tenía 5 años sin hacer disco de solista y terminaron pasando 15 años para sacar ese disco, pero esa es otra historia. Porque se me cruzaban
proyectos, pues, deliciosos, ¿no? El Hombre de la Mancha, obviamente me invita a Maurice Gilbert, un día me invita a comer. Le gustaba no sé si sigue ahí, un tailandés que está ahí en Polanco, y ahí fuimos y platicamos de la vida y el amor y qué padre. Y yo ya claramente sabía que me iba a ofrecer algo. Y yo iba con el no. Así de, güey, gracias, pero no estoy haciendo, no voy a hacer teatro, necesito hacer mi disco. Que todo el mundo me presiona para que haga, ¿no? Y entonces me dicen, no, mira, queremos hacer El Hombre de la Mancha. Y porque no estaba yo en ese mood, yo al principio pensé, no, lo primero que me vino a la mente fue el violinista. O sea, lo confundí en mi cabeza en ese momento, siendo que y yo me veía cantando el violinista y dije, puta, ¿qué? Está raro. Y después, ya, El Hombre de la Mancha. Y luego, no, mira, es esta onda y no sé qué. Y me dice, va a dirigir Mauricio García Lozano. Él me lo dijo con mucho orgullo. Yo así de, yo no conocía ni el trabajo ni a Mauricio, ¿no? Entonces me quedé así de, pues, y entonces seguía con la gira de Sasha Benieric y en una Suburban en Monterrey le digo a Sasha, ¿qué crees? Fui a comer con Morris, quiere que haga teatro y que El Hombre de la Mancha, pero pues no manches, imagínate, de viejito ahorita, no sé qué, que si no sé qué, pues es musical ya, ¿sabes? Pues ya es vintage, ¿no? Y yo creo que no lo va a hacer, sí, flaco, ahorita no hagas eso, tu disco es importante, ¿no? Esta gira, no sé qué. No, sí, no lo voy a hacer. Y me pregunta Sasha, ¿y quién dirige? Y yo, pues un tal Mauricio García Lozano. Y se voltea y me dice, hazla. Tienes que hacerla. Güey, me acabas de decir que no. Me acabas de decir que no lo haga. Benny, ¿no sabes quién es Mauricio García Lozano? Yo, puta, no, cabrón. O sea, sorry. No, y me dijo, tienes que hacerla. O sea, vas a trabajar con Morris va a trabajar con... Sí. ¿Cómo ves? No, pues sí. Y la escenografía, no, bueno, Jorge Ballina, con quien ya habíamos hecho una gira de Timbiriche. Iluminación, Víctor Zapatero. Hazla, no te lo pierdas, por favor, no te lo pierdas. Tienes que trabajar con Mauricio. Y por Sasha, la verdad, otra vez, porque me he metido en muchas por mi amiga, ¿no? Fue que dije, bueno, pues vamos a comer. Y fuimos aquí al Barrio Sur. Mauricio, Morris, iba yo. No me acuerdo quién más estaba por ahí. Y fue así de amor a primera vista con Mauricio. Nos súper entendimos así de... Claro que les dije, pero yo me tengo que encargar del audio, ¿no? O sea, sobre todo sabiendo mis gustos de cómo me gusta que suene y demás. Me dijeron, sí, órale. Y y ya me llegó el libreto y mi mamá me dijo, pues tu abuelo hizo... Hay una versión del Sueño Imposible que es del abuelo, ¿no? Y cuando vi que venía en español antiguo, dije, Nel, ¿qué es esto? Pero bueno, pues entonces pasaron cosas, obviamente, ¿no? Yo sabía que si iba a hacer una obra así, de Regreso en el Insurgentes, de gran formato, con este director, que era su debut haciendo musicales, ¿no? Que había hecho óperas por el mundo entero y demás, y Shakespeare y todo ese rollo, sabía que iba a armar un cast ad hoc para la obra, pero cercano al mundo de él, ¿no? Beto Lobnitz, Carlos Corona, Dije, güey, no puedo ser ¿sabes? El que no ha hecho teatro 18 años y llegar y no estar, ¿me entiendes? Entonces me aprendí el libreto. Yo en la primera lectura, yo tenía ya por lo menos el 90% del libreto en español antiguo. Wow. Ya lo tenía. Wow. O sea, dije, a mí no me van a ganar porque no me sé las the lines. Sí, de mí no van a estar hablando. No mames. Entonces, órale, güey.
y pum, y pum, y los 2 meses de ensayo fue muy bonito, aparte porque ensayamos en el lobby del Insurgentes. Entonces ahí mismo oíamos cómo estaban construyendo el set, pero pues, nos asomábamos a veces, pero ensayábamos en el lobby y luego, órale, rájale, así de, pues, ¿qué haría mi papá, no? Cuando te platicaba, y es así, estúdialo muy bien, apréndete todo, Julizo, pero luego Benny barra senior fue así de, a ver, ya, güey, vas, pum, ¿no? Isaac Saúl, ¿no? Ayudando ahí a cantar en barítono, ¿no? Yo soy tenor, y ahí tenía que cantar pues, mucho más grave. Y pues pum, ¿no? O sea, una tras otra, armamos una compañía. Armamos, me refiero a que ya entre nosotros una dinámica muy lúdica, de mucho acercamiento entre los actores. La pasábamos muy bien y nos echamos 350 funciones, de las cuales di la mayoría. Sí. Para dar 350 funciones y en esta parte de no ser tu tono y que toda la partitura está para esa voz de barítono, ¿cómo o qué tuvo que aprender tu voz para habitar ese personaje? Pues todo, porque la voz es, o sea, uno canta con todo el cuerpo, esa es la realidad, ¿no? Entonces la corporabilidad, ¿sabes? El hacerme viejito y como tenía tantas funciones, entonces experimentaba muchísimo. Y hoy de esta manera, y en la segunda función de esta otra, soy muy curioso en ese sentido. Y ahí se me permitía, no solamente eso, pues estaba Carlos Corona, Alberto Lovnitz y Mauricio García Lozano, 3 grandes directores, así, ¿no? Entonces, claro, Mauricio obviamente llevaba la batuta, pero llegaba Lovnitz y me decía, intenta esta línea así, prueba. Entonces me sentía yo súper cobijado, ¿no? Y lo fui haciendo y lo fui madurando y nos fue muy bien, le fue muy bien. Fue muy querida por el público, la pasamos increíble, nos divertimos mucho. La volvería a hacer. ¿Quién se convirtió en tu mirada más exigente dentro del elenco? Quizás es de la buena onda, pero... Sí, no, pero claramente con Carlos Corona tuve una relación increíble de amistad. No, pues era Sancho Panza, ¿no? Entonces yo creo que, pero entre todos nos rebotábamos. Yo siempre se lo he dicho a la gente con la que trabajo, ¿no? Lo hice en Vaselina, lo hice en Jesucristo. Nos tenemos que ayudar entre nosotros. O sea, la gente yo la puedo impresionar siempre. Digo, cualquiera actor, no hablo de mí, ¿no? O sea, obviamente, por lo que quieras, porque la gente no solamente te está viendo a ti, pero está viendo al otro actor y a la otra actriz y no sé qué, y la lucecita y el vestuario y la coreografía. O sea, es una el maquinaria. pastel es tan grande que no hay manera. Si eso es una buena obra, bien dirigida, bien producida, siempre va a funcionar aunque tú estés en un mal día, ¿me entiendes? Por ejemplo. Entonces mi análisis es que a quienes no puedo engañar realmente es a mis compañeros. O sea, los que sí pueden salir un día y decirme, oye, güey, ¿qué traes? ¿Está todo bien? ¿No? Son tus compañeros porque aparte que te tienen acá, su ritmo depende del tuyo. ¿Me entiendes? Sí, es un bicho vivo que depende de todos, ¿no? Y yo creo que nos cuidamos mucho entre todos. O sea, y sí me la tomé yo muy en serio. Lo de jefe de reparto, que yo me enteré que así le dicen al prota. No sé, el jefe de reparto, cabrón, ¿qué tengo que hacer? Pues me dije, pues digo, hacer las cosas bien, poner el ejemplo, llegar siempre a tiempo, ¿me entiendes? Pero contagiar a los demás. No, según yo, eso es ser un primer actor. No nada más un güey que llena las butacas y vende boletos. Yo creo que el productor, probablemente un primer actor es alguien que resuelve financieramente una obra. Y claro que sí, pero yo creo que un primer actor es ese,
¿no? Y no necesariamente tiene que ser el protagonista, que está consciente del juego de todos. Messi es un primer actor. Entras, lees la cancha, ves cómo están todos, yo me lo tomaba pues me salía lo julizo, ¿no? Y órale, ¿no? Y que todo el mundo esté bien, ¿comiste? ¿No? Y entonces generas esa familia, y la gente cuando va a verlo se da cuenta. Dice, it's an ensemble, es un ensamble, es una pieza de ensamble, ¿no? Y a mí me da pavor. No, o sea, no, ¿cómo se dice? Sí, con el público claramente está todo el respeto y el agradecimiento, pero el pavor interno es, no le falles a la banda, ¿no? Al equipo. La canción de El Sueño Imposible, pues llega con un peso importante porque la gente ya la conoce y un poco la está esperando antes de que empiece la obra. ¿Cómo se fue transformando para ti con el paso de las funciones el apoderarte más de esa canción? Es de esas canciones, y por eso es la rola del musical, igual que el Getsemaní en Jesucristo, que no hay manera de acercarte a ellas sin que haya pasado toda la obra. ¿Sí me explico? Sí. Y eso también me lo dijo Nick Evans, el director de Jesucristo. Me decía, Getsemaní, El Sueño Imposible, son canciones que, si ahorita las de tres digo, a ver, con fe, necesitas haber pasado por todo el primer acto y toda la escena, y luego pasó esto y luego no sé qué, y entonces son las canciones donde la historia completa del musical cambia, ¿no? En el caso de todo lo que te cuenta el Quijote, ¿no? Durante esas 2 horas y 20 que duraba la obra en un solo acto, ¿me entiendes? Si pudiese haber un resumen, es esa canción. Pero ahí lo dice todo. Habla del amor, habla del ideal, habla de, ¿sabes? De sus pasiones, de su locura, de todo, ¿no? Mismo ejercicio en Getsemaní. Estás contando una historia, estás contando una obra, estás bien en la historia y ya sabes que ahí vienen los romanos y van a atrapar a Cristo y lo van a crucificar y que Judas es mala onda. Todo ya lo medio sabes porque pues lo sabemos, ¿no? Ahí no hay spoilers. Se muere al final también como en Hermanos de Sangre y como en el Quijote, pero el caso es que me decía Nick Evans en el Getsemaní, fíjate cómo es. Arrancas la canción de una manera diciendo, a ver, ¿por qué? Y, ¿sabes? No entiendo nada, me vas a matar, me voy a entregar a tu cáliz, y entonces yo lo hago por la humanidad y ya vas, no hay bronca, pero ¿por qué yo? O sea, como que todo así. Y hay un momento cuando se rompe, cuando la canción se va abajo en energía y dice antes, ya se me olvidó ahorita. Más Gatorade, Antes de hoy, ya me cansé. Después de tratar 3 años, hoy parecen 30 años. Y él le reclama, le dice, no pude terminar lo que empezamos, ¿no? Sigue en el reclamo y en ese momento él se da cuenta y dice, no, espérate. Tú lo empezaste. Yo no lo hice. Y ahí cambia la obra, cabrón. O por lo menos el personaje, ¿no? Dice, Dios, tu voluntad, sea mi voluntad. O sea, ahí ya se entrega, cabrón. Dice, ya entendí, güey. Chingón. Pero es una frase, en una canción. Sí. Cambia todo. Cambia todo. Sí. O Mauricio García Lozano, que ahora es de mis mejores amigos. Y ahora ya voy a todas sus obras porque al principio no tenía ese gusto. Lo máximo, pero decía, todo está en los acentos, me decía. Cuando hicimos Novecento, el monólogo, había una parte donde yo decía,
¿Cómo puedes vivir toda tu vida con una mujer, una casa, una misma vista, una manera de pensar, una manera de morir? Y entonces yo ponía el acento en una mujer, en una casa, o sea, subrayaba emocionalmente esa parte. Una manera de morir. Dice, no, nada más cambia el acento, ponlo en el una. Y fíjate qué va a pasar, a ver. ¿Cómo puedes vivir toda tu vida con una mujer? Una casa. Una manera de vivir. Una manera. O sea, nada más subrayando, cambiando el enfoque, pues, cambiaba toda la escena, güey. Y en el teatro es el único lugar donde puedes tener ese detalle, que te puedes dar el lujo de, pues eso, de clavarte tanto. Y está increíble. Sí, es lo máximo. Y bueno, ¿y cómo fue que Mauricio te propone entonces hacer Novecento antes de llegar a esta cosa de los acentos? ¿Cómo es que te invita primero a hacerla? Pues bueno, ya ves cómo de inquieto mi amigo. Y tal cual, un día me habló, me dijo, ya tengo nuestro nuevo travesura. Y digo, ok. ¿Cómo se llama? Novecento. Muy bien. Tampoco no conocía. O sea, me dijo, ve la peli, pero no te claves en la peli. Mejor lee el libro. Y es un monólogo. Va solo, ¿no? Y fue entrañable. Yo estaba... No me acuerdo qué estaba haciendo. Supongo que terminando la gira de Timbiriche o algo así. Y pues tal cual. Otro gran reto de parte de Mau, sobre todo aquí porque cuando hicimos El Hombre de la Mancha, Mauricio tenía todo ya muy estructurado. Mauricio, al estar acostumbrado a trabajar ópera, que pues no, la ópera no se ensaya durante 2 meses como hacemos en teatro, ¿no? Entonces es muy bueno para hacer preproducción. Siempre lo tiene todo ya muy claro y ya nada más ¡fum!, lo ensambla en el último momento. Y así, con esa escuela hizo El Hombre de la Mancha. Es como yo lo entiendo. Pero aquí fue a ir a su casa un día y ¿qué quieres hacer? Pues como que quiero hacer, tú dime qué hay que hacer. No. Vamos a inventárnosla de cero. Vamos a ver qué hacer con este texto, ¿no? Y pasamos por varias, ¿sabes? Diferentes visiones de cómo hacerlo, que si más moderno, que si con pantallas, que si con un piano en el escenario. Y conforme fuimos trabajando el texto, regresamos a la propuesta original de Alessandro Barico, que era un monólogo, men. Así tú solo con un banco y a contar la historia, ¿no? Y fue muy entretenido. Ese viaje era muy distinto. Ahí no podía hacer tanto esta dinámica de equipo de, ¿sabes? 25 actores en escena, pues estás solo. Pero fue muy entrañable. Decidimos que el otro personaje en escena conmigo va a ser el diseño sónico, sonoro. ¿no? Sonoro. Y entonces, en el teatro de Mariana, que pues, es mi amiga, en el Milán pues logramos meter así 20 y tantas bocinas y crear un espacio Atmos, por así llamarle, dentro del mismo teatro. Y entonces era un híbrido entre teatro con radionovela, ¿no? Las radionovelas de los 20s, 30s. Porque hacía un movimiento y un sonido, y entonces Santiago Álvarez Cacho, mi ingeniero con quien llevo ya años trabajando desde La Mancha, pues él iba lanzando los cues en QLab y ya sabrás, y lo enseñábamos mucho, y sí ayudaba a contar la historia, ¿no? Y lo hacía más interesante, y pues misma historia, hermano. Y ahí me eché 120 funciones del Novecento hasta que nos frenó la pandemia. Uh-huh. ¡Boom!
Oye, partiendo un poco esta parte o sea, quisiera ver como por un lado el texto y por otro lado la parte sonora. Eh, Pablo Chamor es quien hace la música original. Ujú. Y entre Vico, Mauricio y tú Ujú. hacen como toda la parte del diseño sonoro, como esta Diseño parte de sonoro. radionovela. Ujú. ¿En algún momento trabajaste con Pablo Chamor No. o fue como libertad No, absoluta? él me mandaba sus atmósferas. Él hizo más bien ciertas atmósferas de la Ok. obra. Y ya las incorporábamos a las escenas. Ok, Como el score, por así llamarlo. ya. Sin embargo, toda la parte de la banda en vivo sí la hicimos Mauricio, Vico y yo. Y fue muy lúdico. Junté a... El texto de Barico te dice la dotación de la banda que tiene que ser, ¿no? Porque es la dotación que está en el barco, ¿no? En la Atlantic Jazz Band. Y entonces es obviamente un pianista, pero el clarinete, pero el banjo, pero ya se me olvidó. Obviamente el trompetista, ¿no? Que era mi personaje. Ujú. Y entonces junté a estos personajes con trabajo. Junté a grandes músicos jazzistas mexicanos en el sótano de mi estudio en Coyoacán. Los microfoné a todos. Copas de vino, quesos, jamones, así como que los fui consintiendo ahí. Y les dije, miren chicos, el día de hoy es improvisar. Y eso hacen los jazzistas. Y entonces les contamos un poquito de qué iba la obra. Probablemente les hice 1 o 2 escenas. Entendieron más de qué iba. Y simplemente les íbamos diciendo, Mau y yo, ok, ahorita están tocando en el salón de baile de tercera clase, abajo del barco. Ya son las 3 de la mañana, están súper enfiestados. Ragtime. ¿Y cómo sonaría eso? Y se ponen a improvisarlo entre ellos. Como por aquí, por acá, por acá. Y jalaba increíble, ¿no? Ahora están en el salón de baile de primera clase, ¿no? Todo el mundo está bailando, jazzecito más fresa, más, a veces, Dixie, yo qué sé. Y entonces lo hacían. Y yo iba grabando todo y luego ya hice todo un ensamblaje de todos esos momentos, pero fue improvisado. Qué delicia. Entonces, entre lo de Pablo y lo que hicimos nosotros y la parte de la radionovela, ¿no? Porque la tormenta y el barco y oías los sonidos de los barcos y tenía que... Sí, estuvo divertidísimo crearlo y ensayarlo y aprenderte el librito y fue un tema, pero lo logré Muy y bien. me la pasé muy bien. Oye, y esta parte que mencionas de Santiago Álvarez, donde pues él tiene que tirar como todas las secuencias, y es una cosa muy precisa porque tiene que coincidir con el ritmo de tu interpretación. Ujú. ¿Cómo se logra esa complicidad con alguien pues que no está ahí físicamente contigo, pero sí tiene que ir respirando al mismo tiempo? Totalmente. Mira, Santiago es un personaje que admiro profundamente porque a él lo conozco en El Hombre de la Mancha. Él fue el ingeniero del Hombre de la Mancha, lo escogió, sabes, el diseñador del sonido de esa apuesta, y luego se fue de gira con nosotros, con Timbiriche. Ya me lo jalé para este lado. Y cuando viene lo de 900, él ya había trabajado, obviamente, teatro, brutalmente ágil. Tú sabes que la mezcla de teatro es muy compleja porque pues el micrófono que estás escuchando, el fader está arriba y los otros están abajo y luego el acá. O sea, es como es muy complicado y él no fallaba, ¿no? Lo hacía, siempre lo hizo muy bien, muy disciplinado, entonces se me hizo perfecto. Él es músico, también es compositor, ¿no? Y es cantante. Inclusive en mis conciertos de Beni hace coros, Wow. desde sala, ¿no? Y acá, bueno, el Milán tiene también la peculiaridad de que es un cuarto pequeño, entonces pues estás viendo todo el rollo, pero tiene la sensibilidad de un músico, tiene, sabes, de alguien que ha programado canciones y demás, y es un gran ingeniero. Hicimos una consola pequeñita, o sea, estuvo muy bien hecho, tuve mucho apoyo de mucha gente. Pablo y Mariana me dejaron hacer el montaje de las bocinas donde yo quería, pues pusimos bocinas en el techo, o sea, no nada más así, sino arriba, ¿no?
Y entonces los candelabros para cuando están en el salón de baile, no sé dónde demonios sacamos los candelabros. Y Mauricio y yo así, oye, no vimos los candelabros, ¿no? Y Santiago, que claramente es 20 y tantos años menor, claro que se escuchan. Y Mauricio y yo, no están los candelabros, a ver, súbele. Ya están muy fuertes, claro, estaban en unas frecuencias donde Mauricio y yo ya no llegamos. Y el niño sí llegaba, güey. Cosas así pasaban. Y armamos el Atmos, lo armamos primero en mi estudio y luego ya lo llevamos al teatro. Y lo llevamos de gira. Era más un cuadrasound, pero lo llevamos de gira. Y muy interesante. Los de Bose nos regalaron todo el equipo. Nos regalaron unas bocinitas así que suenan durísimo y que la pila dura 12 horas, una cosa así. Y entonces no teníamos que conectarlas a la pared. Y en mis conciertos que usamos muchos los in-ears, los radios para escucharnos en vivo, entonces a cada bocina le ponía un radio de esos, ¿sí me explico? Y podías poner la bocina en cualquier parte de cualquier teatro y crear el efecto. En esta parte de producción, ¿qué tanto apoyo tuviste o qué facilidades te dieron Ana Bracho y Paula Sánchez Navarro para que sucediera? Son lo máximo, son unas guapas, apasionadas del teatro, de hacer las cosas bien, ¿sabes? Y ahí sí me invitaron a producir con ellas en el sentido de, pues, ¿no? de apostar y llevar los riesgos juntos, pero ellas lo hicieron todo, lo hicieron muy bien y nos divertimos mucho, obviamente, con Santa Rita, ¿no? Es lo máximo. Que también lo amamos, Amamos. ¿no? Y pues que es... para mí era importante hacer ese monólogo. Para mí es importante cada que Mauricio me habla para hacerme una propuesta y sabe que hay buena dinámica. Yo creo que por eso cuando Eric Rubin me dice, compré los derechos de Vaselina, lo vamos a hacer con Alex Go. Dije, perfecto, pero que esté Mauricio García Lozano. Y dijo, órale, pues, ¿no? Y así la hicimos, ¿no? Somos buenos amigos, nos entendemos, somos del mismo año. Ya. Regresando un poco al texto de Barico, ¿qué crees? Y bueno, un poco para poner en contexto, pues Novecento es este pianista muy virtuoso que pasa toda su vida arriba de un barco, ¿no? Mm. Pero quien realmente cuenta la historia es Tim, que es este trompetista. ¿Qué crees que motiva a Tim para contar la historia? Yo creo que es la historia de su vida. O sea, Tim Tunis sube al Virginian a los 17 años de edad. Y así como cuando yo ahora te hablo de Walnut Hill y como fueron mi mejor época de mi vida y todo lo que me pasaba en esa época, es el momento en el que la vida adquiere sentido de muchas maneras, ¿no? Y Tim Tunis sube al Virginian para tocar con la banda de jazz y ahí conoce a Novecento, que le lleva 10 años, ¿no? Y se hacen mejores amigos. Y más allá del virtuosismo, como yo lo entiendo, es que más allá del virtuosismo de Novecento como instrumentista, es lo que espiritual y emocionalmente él generaba a la hora de tocar. Porque cuántas veces no hemos visto o grandes cantantes, o grandes actores, o grandes de todo, pianistas, chelistas, guitarristas, que miles de notas por segundo, pero no te conmueven, ¿no? Y lo fuerte de Novecento es que supongo que la analogía sería la comparativa sería como agua para chocolate, ¿no? Que te comías lo que guisaban y la gente empezaba a pasar como si había hechizo, pues. Y eso es lo que pasaba con Novecento. O sea, más allá de los miles de notas y el virtuosismo era de repente un ¡pum! Y la gente ¿no? Como debe de pasar. Y eso es lo que yo creo que lo que nunca más vuelve a encontrar en su vida Tim Tunis, y es lo que sigue persiguiendo. Y
y lo inexplicable del fenómeno de lo que sentía él y la gente cuando oían a Novecento tocar, ¿no? Es como cuando alguien cuenta una historia que suena súper fantástica y dices, güey, pero tú sabes que es cierto, ¿no? Rápido, paréntesis. El otro día estaba yo con el maestro Alex Sintek y estábamos en los festivales de cine con Ceci Suárez, estaba Bárbara Mori acá, Marina de Tavira, no sé qué. Y él empieza a contar, no, porque hice un disco con los de Duran Duran, pero los de Pet Shop Boys, pero todo. Empieza a dar unos nombres y todos con cara de... No, cabrón. O sea, no me digas. Sí. Con los de no sé qué. Y yo atrás de... Yo ya oí las canciones. Yo ya las oí. El mundo no las ha oído, pero yo ya las oí. O sea, este güey sí hizo eso, ¿no? Y creo que esa es la intención de Tim Tooney, decir, yo vi, yo estuve el día que, ¿me entiendes? Que Novecento tocó de tal manera el piano que al final de su solo tomó un cigarrillo y lo prendió con las cuerdas del piano porque las cuerdas estaban al rojo vivo, güey. Yo estuve ahí, ¿no? Entonces su necesidad de convencer al planeta entero de que eso sucedió. En esta parte que de pronto pudiera parecer quizás contradictoria, que Novecento dentro de estas 88 teclas del piano puede crear esta música infinita y al llegar al enfrentarse a esta ciudad que también no tiene un límite, es incapaz de elegir un camino. ¿Qué habría que comprender del personaje para entender que su decisión de no bajarse del barco no se interprete solamente como un acto de, digamos, cobardía? Él encontraba en los límites todo, el infinito, la satisfacción pura. Por eso él en su último monólogo habla de, ¿sabes? De entre la proa y la popa, ¿no? Entre las 88 teclas del piano él puede tocar miles y millones de melodías, ¿no? Pero que el mundo se le hacía un piano de infinitas notas. Un piano gigante, tan gigante que, pues que no podía... Era un piano imposible de tocar, él dice, ¿no? Entonces, así es como yo lo entiendo. Pues, los límites a todos nos vienen bien. Y de eso habla mucho esta obra, sobre todo. Al final de cuentas, a mí me gusta más San Miguel de Allende que la Ciudad de México. Y dices, pues San Miguel es de este tamaño. Pues es que me gusta asomarme en mi terraza y ver dónde termina el pueblo. Y hace que puedo llegar ahí, ¿me entiendes? Llegó a la Ciudad de México y se me cae encima. A lo mejor culpa de eso la tiene el haber hecho Novecento, ¿no? Puede ser. Pero la contención a estas alturas de mi vida me viene bien. Y Novecento lo entendió bien. Y una cosa que era divina y que contaba Tim Tooney de Novecento era que él conocía el mundo entero, sin haber estado en esos lugares, porque su capacidad de poner atención, ¿no?, a todos, o sea, él sabía perfectamente el punto donde estaba y en qué momento pasaban, no sé, en Italia o en Francia, en ciudades donde él jamás había estado, pero el mundo había ido hacia él, ¿no? Es muy romántica, es muy bonita, es un texto... También la volvería a hacer. Ana Bracho. Exacto. Ya el otro día le dije, ¿cuándo hacíamos Novecento? Y luego pues, ya se me olvidó. Tengo que volvérmelo a aprender. Benny, después de aprenderte un texto tan pues complejo y ser tu primer monólogo, ¿qué aprendiste del oficio del actor que quizás no hubieras podido aprender quizás en una compañía acompañado? Dicen que la mitad del acto, de lo que hace uno como actor, es estar escuchando. Es por eso que la cámara, por lo general, está en quien está escuchando más en quien está diciendo, ¿no? En el mundo del cine, la cámara siempre se va hacia quien está recibiendo la información.
porque ahí hay mucha resolución de las intenciones, de todo, pues. En el monólogo lo complicado era ser el escucha al mismo tiempo, ¿no? Que yo estaba contando 1 hora y 20 de historias sin parar. Entonces, ¿cómo generar esa interlocución personal, inmediata con uno mismo, si no te callas, ¿no? Si no estoy como estás tú ahorita que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, las pausas, hermano. Novecento, digo, fue la maestría en hacer las pausas y encontrar en las pausas la actuación, ¿no? Eso fue importante. El backting que le decía el director de Jesucristo, Nick Evans, tienes que aprender a hacer backting. Y yo que dice, ¿qué chingados es backting? O sea, you have to act with your back, man. O sea, no siempre tienes que estar viendo a la cámara o al público. O sea, aprende a actuar de espaldas al público. No le tengas miedo a eso, ¿no? Las pausas, los cambios de ritmo, todo eso fue Novecento. Una vez, porque así pasó la vida, tenía yo un concierto o sea, me salió un concierto y yo sí llegaba, pero que estaba lejísimos, pero entonces no podía cancelar Novecento, pero de ahí me iba al concierto, pero dije, pues me la echo en friega, ¿no? O sea, ya la tenía muy masticada y lo hice. Y estaba Mauricio en la sala y me dice, güey, en esta escena y en esta funcionó divino estas partes, ¿no? Con esa velocidad es como tiene que ser, ¿no? Y hay otras donde... Entonces aprendí a respetar mucho los cambios de tiempo, de dónde poner esas pausas. Y pues nada, divertirme. Era un crew muy pequeñito, ¿no? Esa gira íbamos en vez de dos camiones así, íbamos una Suburban y las bocinas atrás y el banquito. A quien bautizamos como Esteban. Porque este banquito. Ay, wow. Eran 3 banquitos, by the way. Uno se movía, uno no se movía y otro tenía una plataforma para las ruedas y ya sabrás, pero tenían que viajar con nosotros los banquitos. Cuando terminas una temporada y ya no tienes que regresar al teatro al día siguiente, ¿qué es lo primero que extrañas? Es horrible. Yo me deprimo mucho, la verdad. Siempre. No ha habido una sola vez que yo haya terminado un proyecto ni de gira, ni de teatro que haya sido, ay, ya, por fin. Nunca me ha pasado eso. Todo lo contrario. Cuando es más gente, es más duro porque haces familia con el poli, con la del estacionamiento, ¿no? O sea, hicimos Jesucristo y Vaselina, mismo teatro, pues ya llegas, ya conoces, ¿qué pasó? Se empieza a generar estos límites de los que hablaba Novecento, ¿no? Así de ya sé a qué horas llego, el sweet spot para llegar a tiempo, dónde me gusta comprarme mi licuado. Empiezas a hacer como, ¿sabes? Una disciplina que a mí me viene muy bien, ¿no? Cuando terminan las temporadas, es duro. Porque si haces familia, y si lo hablaba yo con una amiga el otro día, es que ya no me habla fulano, le digo, güey, es que también así es. Terminan las temporadas y cada quien dice next, y ya están en otra cosa, o ya estamos en otra cosa, y con La Mancha, por ejemplo, sí seguimos escribiéndonos en el chat, 10 años después, en un chat que se llama Tacos y Chelas. Entonces, Tacos y Chelas, ¿por qué? Porque pues terminé el domingo a donde vamos de Tacos y Chelas, ¿no? Así es, pero sí termina misma cuando haces cine, pues misma historia, ¿no? Son tus best friends por 6 semanas y luego ya... Sí, así funciona. Así funciona y no es personal, ¿no? Dices, ¿Qué tendría que pasar para que regreses al teatro nuevamente, Benny? Ay, es alguna culpa de señor Mauricio García Lozano. Si regreso va a ser con él, vas a ver. Esperemos que sea muy pronto. A mí me gustaría hacer algo nuevamente que me saque de mi zona de confort. Claramente habrá musicales que haré, ¿sabes? Y que siempre
le vamos a buscar el filo. Eso es lo que yo he intentado en mi carrera como solista, como actor, que aún y las sabes, las obras o las piezas más fáciles de contar, siempre haya un lado oscuro, un lado no oscuro por darketo, sino más de que no se ve, que sabes, como que siempre hacer cosas con filo. Me gustaría hacer algo más, claro, un Shakespeare, ¿por qué no decirlo, no? Algo con que me rete a otras cosas, ¿no? Ya sea con Mao o con quien se deje. Estaría buenísimo venir verte muy pronto en el escenario. A ver qué viene. Sí. Oye, Benny, y bueno, ya para terminar, recientemente estrenaste el EP de la versión en vivo de Nacer una vez más. Sí. ¿Es el disco que tardaste tantos años en sacar? O sea, digo, entiendo que pasaron muchas cosas en 15, 16 años para sacar este disco. Entre Sasha, Benny y Eric, entre el teatro, entre Timbiriche y los 90s y todo lo de música. ¿Dónde te acomodas ese tiempo o esa necesidad artística de Benny solito quiere hacer esto y se va ahí aletargando un poco? Uh-huh. ¿Cómo te acomodas eso para aguantar? Pues mira, cuando te toca ni aunque te quites y cuando no ni aunque te pongas, dices. Y así me pasó. Me apasionan todas mis facetas como artista. Y me apasiona estar cambiando una cosa a otra, lo cual no es lo más eficiente para una carrera de solista, sobre todo en el 26, ¿no? Uh-huh. Me costó trabajo, no tanto la parte creativa, la verdad es que eso nunca es lo demandante, sino entender que había cambiado la industria de la música profundamente y que había que asumir muchos roles que antes pues los daba uno por sentado, ¿no? Ya está. ¿Ha sido doloroso? No, ha sido frustrante, doloroso, ¿no? Okay. Ha sido un poco frustrante porque está tomando más tiempo del que pensé que iba a tomar el arrancar la gira. Esa es la realidad. Y porque lo que es más frustrante, independientemente de mis tiempos, mis estilos, mis maneras de trabajar, es la poca capacidad de atención que tiene la gente ahora. Uh-huh. Ya la perdimos, o sea, ya nos ganó el robot. Uh-huh. Y para el arte es súper peligroso y complicado. Y claro, lo grandote viene muy duro y más grandote. Yo ahora que veía números de ciertas giras como la de Harry Styles o como las que están viniendo ahora a nuestro país, es abrumador, hermano. O sea, es que cada vez se necesita más truco y más, uh-huh. ¿Sabes? Y creo que en el teatro es lo mismo, para que la gente te dedique 18 minutos de su tiempo, ¿me entiendes? Para oír un disco nuevo es tema. Y eso es lo que más me ha frustrado. Pero también me encuentro con que hay mucha gente que quería escucharme cantar a mí como solista. Querían ese disco, querían verme resolver ese momento de mi vida. Y ahora lo tengo que seguir haciendo. Porque ya no está tan fácil parar y decir, ok, me voy un año sabático a hacer Novecento, ¿no? O yo qué sé. Entonces, ahora resulta que tengo que empezar a trabajar por primera vez en 45 años de carrera. ¡Ash! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Estamos toda madre echando buena onda, los cuates, haciendo proyectos divertidos, lúdicos, pero ahora tienes que hacer canciones todo el tiempo. O
sacar una tras Una otra. tras otra. Y si vas a hacer teatro, más me vale dejar un disco nuevo listo. No decir, ahora que haga teatro, pues ya después me espero otros 15 años, ya no tengo ese tiempo. Ya no tengo esa edad. ¿Sabes? O sea, empiezan a pasar cosas que son sensibles a la velocidad con la que uno opera. Y también un poco que la gente no queremos, y está fatal, escuchar cosas nuevas, ¿no? Siempre queremos escuchar lo que nos gustaba antes, Uh-huh. ¿no? Y está lindo siempre volver a escuchar los éxitos con los que crecimos, pero creo que no le damos oportunidad a los artistas de traer cosas nuevas y exigimos siempre el quiero volver a escuchar esa canción que me recordaba en mi juventud, Sí. o lo que sea. Cierto. ¿Qué le pasa a las canciones o sea, que estuvieron en un disco, ahora son EPs, pero que estuvieron en un LP y que no se tocaron nunca en vivo, o que a lo mejor back then en ese momento de la gira tocaste, pero pues se perdieron porque no fueron los sencillos, no fueron las más populares? ¿Qué les pasa a esas canciones, Benny? ¿Se olvidan por completo? Pocas personas se quedan con ellas en el alma. Tú como artista las visitas de vez en cuando. Te da gusto verlas, te da gusto escucharlas. Las canciones son marcadores de tu propia vida. ¿Sabes? Es como, ya me acordé que cuando hice tal canción, que como bien dices, no fueron los éxitos. Muchas de esas no se compusieron para ser éxitos. Había otras necesidades detrás de las rolas. Pero el ahora... o sea, es un problema feliz, como se dice, ¿no? Ahora, ¿no? Un happy problem, decir, pues ahora cuál quito para poner cuál, porque afortunadamente estás hablando de un repertorio de 9 discos de solista, más lo que hice con mi bandita infantil, más lo que hice con Sasha Ben y Eric, más que si se me antoja cantar, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer es siempre a cada una de las cosas que uno haga, pues es lo mejor posible, que te sirvan de exorcismo, ¿no? De ejercicio artístico. No hay una canción o una obra de teatro o un ejercicio artístico que yo haya hecho que no esté influenciando lo que sigue, ¿sí? O sea, si tú vas al concierto de Benny, te vas a dar cuenta que es un híbrido de todo lo que he hecho. Ahí está el Quijote, ahí está Novecento, ahí está Sasha Ben y Eric, ahí está Timbiriche, ahí está Benny Ibarra. Qué lindo. Sí. Pues vayan. Sí, 21 de noviembre en el Teatro Metropolitan. Vamos. Benny, qué delicia tenerte. Gracias por ser tan generoso y tan buen conversador. Te agradezco de verdad muchísimo. Gracias. Que Un placer. aceptado la invitación. Cuando quieran. Y tengo más historias. Y te vemos el 21 de noviembre en el Teatro Metropolitan. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función.